La serie comienza con una presentación del mundo en el que transcurre la historia. Un universo dividido en 4 grandes naciones: la nación del fuego, la nación del aire, el reino de la tierra y la tribu del agua. Durante mucho tiempo, estas 4 naciones habían coexistido en una paz frágil pero duradera, una paz posible gracias a la existencia de un ser excepcional conocido como el Avatar. El Avatar es el único individuo en el mundo capaz de dominar simultáneamente los 4 elementos: el fuego, el aire, la tierra y el agua. Y era precisamente ese poder extraordinario el que mantenía a cada nación en una especie de respeto mutuo, sabiendo cada una que ningún ataque podía lanzarse contra otra sin arriesgarse a desatar la ira de ese ser invencible. Cuando un avatar moría, otro se reencarnaba de inmediato para sucederlo. Pero desde la muerte del último avatar conocido, ningún nuevo sucesor se ha manifestado. Aprovechando este vacío de poder, el Señor Supremo de la Nación del Fuego, Ozai, decidió pasar a la ofensiva y apoderarse de las demás naciones, dispuesto a eliminar a quien se interpusiera en su camino. Circulan rumores de que el nuevo avatar ya habría nacido, pero sería aún muy joven. Según la tradición, debería haber nacido en el seno de la Nación del Aire. A continuación, nos trasladamos a la Nación del Fuego, donde unos soldados persiguen a un hombre acusado de haber robado planos estratégicos pertenecientes al ejército imperial. Lo atacan con ráfagas de fuego, pero el fugitivo también posee un poder, el de la tierra, que no duda en usar para repeler a sus agresores y abrirse camino. Esperaba a un cómplice que debía ayudarlo a escapar, pero los soldados caen sobre él por detrás, cortándole toda retirada. Comprendiendo que está perdido, le lanza los planos a su amigo y le grita que huya sin esperarlo, que los lleve hasta el reino de la tierra. Luego se da la vuelta y enfrenta él solo a los soldados. Su resistencia es impresionante. Está claro que es muy poderoso, pero los soldados son demasiados. Terminan por someterlo, lo queman y lo capturan. Lo llevan ante el señor Ozai, quien le pregunta dónde están los planos robados. El hombre le responde con seguridad que es demasiado lento, que esos planos ya están de camino al reino de la tierra y que ya no podrán atacarlos, porque a partir de ahora conocerán todos sus movimientos. Ozai sonríe con frialdad y le revela que eso era exactamente lo que quería, que robaran los planos, para que el rey de la tierra los recibiera y convocara a los líderes de la nación del aire y de la tribu del agua para organizar una respuesta conjunta. Así podría presentarles una contraestrategia ya preparada. El prisionero comprende entonces que el Señor del Fuego había orquestado todo para desencadenar una guerra a gran escala. Le pregunta si realmente necesita un pretexto para invadir a las demás naciones. Ozai responde que no, que su verdadero objetivo es mucho mayor: obligar al avatar a manifestarse. Después, sin el menor remordimiento, toma al prisionero y lo consume vivo entre las llamas, declarando con calma glacial que son como el fuego, que consumen todo lo que los rodea. Se vuelve luego hacia sus consejeros y pronuncia las palabras que sellan el destino de la Nación del Aire. Para estar seguros de que el avatar está muerto, hay que exterminar a todos sus habitantes. Pasamos entonces a la Nación del Aire, donde conocemos a un joven llamado Aang. Aang posee el don de controlar el aire y no le gusta nada tanto como divertirse. Detesta por encima de todo los entrenamientos, que evita en cuanto tiene ocasión. Su maestro, Gyatso, termina por encontrarlo y lo llama. Aang se eleva en el aire con su soplo y luego desciende suavemente. Gyatso le explica con cariño que su nivel supera con creces el de sus compañeros, pero que la constancia en el entrenamiento es esencial, porque llegará el día en que lamentará cada sesión que se saltó. Aang parece a medias convencido. Gyatso le dice entonces que vaya a reunirse con sus compañeros para preparar la fiesta que celebrará la visita de los maestros venidos de todas las tribus. Se ve llegar a los invitados y Aang obedece. Poco después, el Consejo de la Nación del Aire convoca a Gyatso para interrogarlo. El consejo le pregunta si le ha dicho a Aang que probablemente es el nuevo avatar tan esperado. Gyatso responde que no. Explica que Aang aprende a una velocidad asombrosa y que sus capacidades se han desarrollado de forma notable para un niño de apenas 12 años, lo cual sugiere fuertemente que en efecto es el avatar. El consejo replica que su corta edad no es excusa. La amenaza que representa la Nación del Fuego sobre el reino de la tierra es real. La tribu del agua ya ha enviado a sus guerreros para ayudar, y la Nación del Aire también debe movilizarse, lo que implica revelar cuanto antes la identidad del avatar. Gyatso objeta que Aang es demasiado joven para cargar con semejante responsabilidad, que aún le queda mucho por aprender, y que enviarlo ahora a una misión podría no solo comprometer su desarrollo, sino también condenarlo a una derrota rápida. Pero el líder de la Nación del Aire no se deja convencer. Zanja el asunto. El
avatar siempre ha cargado con un peso inmenso, sin importar su edad. Aang debe partir sin demora para aprender a dominar los elementos de la tierra y el agua. Gyatso ya no tiene argumentos para oponerse y termina por aceptar. Va entonces a buscar a Aang y comienza a revelarle la verdad. Le dice que es el alumno más talentoso de su generación, el más hábil en el manejo del aire, y que nunca ha conocido a alguien tan dotado. Luego le anuncia lo que Aang ignoraba, que es el avatar, y lo que también ignoraba, que la Nación del Fuego busca dominar el mundo entero. El avatar es el único capaz de impedirlo, porque es el único que domina los 4 elementos. Aang queda paralizado, incapaz de asimilar lo que Gyatso acaba de confiarle. Su maestro añade que debe partir para completar su formación. Le dice finalmente que merece plenamente ese papel, porque es bueno, valiente e inteligente. Aang siente el peso abrumador de esa responsabilidad. Abraza a Gyatso, con los ojos llenos de emoción. Esa noche, el sueño no llega. Se levanta y va a hablar con su animal de compañía, Appa, el bisonte volador. Le confía en voz baja que lo que realmente querría es quedarse allí, con sus amigos, con su familia, que no tiene ganas de partir, y mucho menos de luchar contra nadie, pero que parece que no tiene otra opción. Monta sobre Appa y se eleva en la noche. Al mismo tiempo, descubrimos que soldados de la Nación del Fuego, con el propio Sozin al frente, han llegado a las cercanías de la Nación del Aire. Sozin ordena a sus hombres matar a todos sin excepción. Comienza el asalto. Solo un maestro estaba despierto en ese momento e intenta resistir solo, pero los soldados son demasiados y terminan por abatirlo. Gyatso se despierta con el estruendo. Sale en busca de Aang y no lo encuentra por ningún lado. Entonces estalla una guerra total entre la Nación del Fuego y la Nación del Aire. Aunque el aire es naturalmente superior al fuego, los soldados de la Nación del Fuego tienen la ventaja de la sorpresa. Los maestros del aire no tuvieron tiempo de prepararse. Mientras tanto, Aang, que viajaba hacia la tribu del agua, decide dar media vuelta debido a una tormenta violenta que se ha desatado. En el camino, las ráfagas se desencadenan con una intensidad aterradora, y Aang es engullido por las olas. Mientras los soldados de la Nación del Fuego arrasan la Nación del Aire, destruyendo templos y viviendas, masacrando a un gran número de maestros, Sozin ordena que se mate a cada habitante para asegurarse de que el avatar esté definitivamente muerto. Gyatso logra esconder a sus alumnos, pero los soldados lo encuentran. Pelea con admirable valentía y abate a varios, pero Sozin irrumpe, y Gyatso, aun siendo un maestro consumado, no puede resistir su poder. Muere. Bajo las olas, Aang ha perdido el conocimiento, pero de pronto ocurre algo. Comienza a controlar el agua a su alrededor, y se forma una esfera de hielo que lo protege. Nos encontramos luego en la tribu del agua, donde conocemos a Katara. Ella entrena en secreto para dominar el poder del agua, cuando su hermano Sokka se une a ella y le reprocha que está poniendo en peligro su seguridad. Si alguien se enterara de que posee ese don, las consecuencias podrían ser desastrosas. Más tarde, los dos hermanos navegan en su embarcación cuando el agua comienza de repente a retirarse a toda velocidad. Desorientados, chocan contra un bloque de hielo y caen. Frente a ellos, se alza una enorme esfera de hielo cuyo origen no comprenden. Sin previo aviso, un rayo de luz brota de la esfera y se dispara hacia el cielo. En un barco de la Nación del Fuego, un joven llamado Zuko observa ese fenómeno luminoso. Luego el rayo desaparece y Aang emerge del hielo, pero está inconsciente. Katara quiere llevárselo con ellos, pero Sokka duda. No saben quién es ese desconocido. Katara insiste y terminan por llevarlo a su aldea. Allí, nadie reconoce a Aang como habitante de la Nación del Aire, excepto la anciana sabia de la tribu. Al ver los tatuajes que adornan su cabeza y sus manos, comprende de inmediato quién es. Todos se sorprenden de que un representante de la Nación del Aire siga con vida. Nos trasladamos entonces al barco de Zuko, que se acerca a la tribu del agua. Nos enteramos de que Zuko es hijo del Señor Supremo Ozai, y que habla con su tío, el general Iroh. Le afirma, con absoluta certeza, que el rayo de luz aparecido en el cielo es la prueba de que el avatar está allí. Ha dedicado 3 años a estudiarlo y no duda de su análisis. Iroh, por su parte, se muestra escéptico. Entendemos entonces que Ozai encargó a su hijo encontrar al avatar, y que, si lo logra, podrá volver a su país y ocupar el lugar que le corresponde. Por eso Zuko está obsesionado con esta misión. Aang termina por recobrar el conocimiento y se encuentra en la aldea de la tribu del agua. Se eleva en el aire ante la mirada atónita de los habitantes, quienes comprenden entonces que en efecto pertenece a la Nación del Aire. Los ancianos se sientan con él y lo escuchan contar lo que le sucedió. Una tormenta lo sorprendió en pleno viaje y venía justo de la Nación del Aire, donde se preparaba una gran fiesta a la
la que habían sido invitados todos los maestros del mundo. La sabia lo interrumpe entonces, con voz grave. Le revela una verdad desgarradora. La fiesta de la que habla ocurrió hace 100 años. Aang ha permanecido atrapado en el hielo durante un siglo entero. Hace 100 años, la Nación del Fuego atacó la Nación del Aire y mató a todos los que allí se encontraban, adultos y niños, sin excepción, para asegurarse de eliminar al Avatar. Aang es el único superviviente de la Nación del Aire. Desde ese ataque, la Nación del Fuego se ha extendido por todo el planeta, atacando una nación tras otra, y nadie ha podido hacerle frente. El mundo entero ha creído que el Avatar lo había abandonado. Aang es incapaz de asimilar lo que acaba de escuchar. Se marcha, desorientado. La sabia aún no se ha dado cuenta de que Aang es el propio Avatar. Mientras tanto, Zuko decide atacar la aldea de la tribu del agua de donde provenía el rayo de luz, convencido de que allí se esconde el Avatar. Katara va a consolar a Aang. Le cuenta que, 3 años antes, la Nación del Fuego había atacado su aldea y matado a su madre. Después de eso, su padre había decidido partir con algunos guerreros para vengarse y nunca había regresado. Ella y Sokka habían tenido que aprender a vivir con ese duelo. Le explica también que algunos guerreros de la tribu del agua intentan resistir las ofensivas de la Nación del Fuego y que el reino de la tierra, por su parte, aún resiste como puede. Luego le confía un secreto. Ella es la única en toda su tribu que posee el don de dominar el agua, porque la Nación del Fuego eliminó a todos los que lo tenían. Es, pues, la única maestra que queda con vida, pero nadie debe saberlo, bajo pena de represalias. El problema es que no tiene ni idea de cómo usar ese poder. Aang le enseña entonces algunas técnicas, pidiéndole que se concentre y sienta su poder desde dentro. Katara sigue sus consejos y por primera vez en su vida logra dominar el agua. Es un momento de pura maravilla para ella, pero la alegría dura poco. Un barco de la Nación del Fuego se perfila en el horizonte. Todos los guerreros de la tribu se ponen en posición defensiva. La sabia comprende entonces que no es su aldea lo que buscan, sino a Aang. Revela en voz baja lo que sospechaba desde el principio. Cree que Aang es el Avatar. Sokka queda atónito y furioso. Le reprocha a Aang haber estado ausente mientras el mundo se derrumbaba. Zuko se presenta en la puerta de la aldea, se identifica y declara que no viene buscando guerra, pero que hay entre ellos un forastero que reclama. Si se lo entregan, se irá sin hacerle daño a nadie. Al oír estas palabras, Sokka está a punto de aceptar, pero Katara se lo impide recordándole que el Avatar es su única esperanza. Sokka se deja convencer y sale a enfrentar a Zuko, proponiéndole un duelo singular, hombre contra hombre, sin involucrar a sus respectivas tropas. Zuko acepta y le lanza una ráfaga de fuego. Lo domina sin esfuerzo y está a punto de asestarle el golpe final, cuando Aang aparece y ataca a Zuko y a sus hombres. Zuko ordena entonces a sus soldados que quemen la aldea, pero Aang se lo impide. Le propone a Zuko seguirlo a cambio de la paz. Zuko encadena a Aang y se lo lleva a su barco. Aang, usando su soplo, logra robar las llaves de su celda y escapa. Se apodera de un libro perteneciente a Zuko e intenta huir del barco a bordo de su bastón volador. Pero Zuko lo ve y lo ataca con fuego. Aang pierde el equilibrio y está a punto de caer, pero Katara y Sokka, montados en Appa, llegan a tiempo para atraparlo. Katara repele el ataque de Zuko con una cuchilla de agua, revelando de paso que sus habilidades han mejorado notablemente. Zuko, furioso, los ve alejarse. Los 3 compañeros deciden regresar a la aldea, reflexionan sobre el rumbo de su viaje, y Aang decide que debe volver a la Nación del Aire para ver qué queda de su pueblo. La escena que lo espera es desgarradora. Sus compatriotas ya no son más que esqueletos. Se derrumba de dolor, se eleva en el aire y libera a su alrededor una tormenta de viento devastadora, antes de caer al suelo. Piensa en Gyatso, luego se levanta, con la certeza de que debe vengarse de la Nación del Fuego y perfeccionarse en el dominio de los 4 elementos. Por otro lado, Zuko está consumido por la frustración. No solo el Avatar se le ha escapado, sino que además le ha robado su libro. El general Iroh intenta calmarlo y le propone reflexionar con serenidad. Sugiere no revelar a nadie dentro de la Nación del Fuego que han encontrado al Avatar, ya que Zuko quiere ser quien cumpla esta misión para llevarse toda la gloria. Por su parte, Aang ojea el libro de Zuko y descubre que la Avatar que lo precedió, una mujer llamada Kyoshi, solía visitar regularmente una isla que ahora lleva su nombre para entrenarse allí. Propone a Katara y Sokka ir hasta allí, con la esperanza de aprender algo útil. Mientras Katara rebusca en su bolsa, encuentra un mensaje dejado por la sabia de la aldea, quien le confía que sabía desde hacía tiempo que Katara poseía el don del agua. Por esa razón, le deja un pergamino antiguo que le permitirá perfeccionar su poder. Un pergamino que había guardado celosamente para ella.
ella. Katara queda conmovida por este gesto. Vuelan hacia la isla de Kyoshi. En el camino, un animal volador se les acerca. Aang lo llama Momo, antes de que aterricen en la isla. Apenas han tocado tierra, un grupo de guerreras surge y los amenaza. Ningún extranjero es bienvenido allí. Katara anuncia que Aang es el nuevo avatar, pero las guerreras se muestran incrédulas. Una de ellas menciona una señal particular que debería manifestarse con la llegada del avatar. Antes de que termine la frase, la estatua de la avatar Kyoshi proyecta un haz de luz blanca hacia Aang. Es la señal esperada. La jefa de la aldea recibe a los visitantes, aunque con cierta frialdad. Advierte a Aang que su presencia representa un peligro para la comunidad y le dice que preferiría prescindir de ella. Aang le responde con sinceridad que recuerda una época en la que todos los pueblos se ayudaban mutuamente y que aunque las cosas han cambiado, les promete que, si le dan tiempo para desarrollar sus poderes, hará todo lo posible por restaurar ese equilibrio perdido. Una de las guerreras, llamada Suki, toma la palabra y apoya la petición de Aang. La jefa acepta finalmente alojarlos por 2 días, sin mucha convicción. Mientras tanto, Sokka y Suki se conocen durante una sesión de entrenamiento, y ambos se van enamorando poco a poco. Nos enteramos entonces de que el comandante Zhao, un alto oficial de la Nación del Fuego, ha obtenido información de la tripulación de Zuko. Zuko encontró al avatar, pero lo dejó escapar. Zhao ordena a su asistente reunir toda la información disponible sobre los movimientos de Zuko, y él mismo planea capturar al avatar para obtener todo el prestigio. Aang, por su parte, consulta los archivos de la isla sobre la avatar Kyoshi, pero no encuentra nada útil. Desesperado, ya no sabe hacia dónde dirigirse. Katara le señala una información escrita en el libro. Todos los avatares pueden, si se concentran lo suficiente, entrar en comunión con sus predecesores, quienes pueden entonces guiarlos y ayudarlos. A la mañana siguiente, Zuko descubre que Zhao navega hacia la isla de Kyoshi. Ha comprendido la conexión entre ese lugar y el avatar. Zuko decide adelantársele. Mientras tanto, Aang se arrodilla ante la estatua de Kyoshi y le pide ayuda. La estatua se ilumina y se establece la comunicación. Pero en ese mismo instante, el barco de Zhao se acerca peligrosamente a la isla. La campana de alarma suena. Katara intenta despertar a Aang, pero él no responde. Se da cuenta de que Zhao ya está desembarcando en la orilla. Aang, mientras tanto, recibe las enseñanzas de Kyoshi. Ella le dice: el poder que llevas dentro es inmenso. Debes usarlo con infinita prudencia. Serás a la vez rey, protector y guía. Pero no puedo decirte cómo convertirte en el avatar. Cada avatar debe descubrir su propio camino. Esa es su verdadera prueba. Por otro lado, Zuko se impacienta e Iroh le señala discretamente la estatua de Kyoshi, sugiriéndole que Aang podría estar allí. Zhao y sus hombres irrumpen en la aldea. La jefa los recibe con frialdad y le dice que debería haber avisado con antelación. Zhao responde que ha oído hablar de visitantes extranjeros. Ella lo niega. Zhao ordena un registro completo del lugar. Katara, por su parte, detecta a Zuko y sus hombres acercándose hacia ella. Logra crear una distracción. Aang, todavía en trance, le confía a Kyoshi su angustia. Teme, al revelar su poder, herir a inocentes. La carga del avatar le parece demasiado pesada. Kyoshi le responde que huir de sus responsabilidades causaría aún más sufrimiento, y le muestra una visión de lo que sería el mundo si él abdicara. La tribu del agua completamente aniquilada, como antes lo fue la nación del aire. Le dice que debe convertirse en un guerrero implacable y valiente. Luego le revela que la isla está siendo atacada por su culpa. Los combates se desatan entre los hombres de Zhao y las guerreras de la isla, quienes resisten con notable valentía, pero no pueden aguantar indefinidamente frente a las capacidades de fuego de la Nación del Fuego. Katara, por su parte, enfrenta a Zuko y sus soldados. Desata el agua contra ellos, pero todavía le falta experiencia. Zuko estaba a punto de matarla cuando interviene la avatar Kyoshi. Toma posesión del cuerpo de Aang y surge en la realidad para repeler a Zuko, lanzándolo lejos de ella. Katara huye de inmediato. Kyoshi se abalanza entonces sobre el campo de batalla de Zhao, y todos quedan inmóviles, paralizados de asombro. Los ataca con los 4 elementos a la vez, infligiéndoles una lección magistral. Zhao ordena la retirada inmediata, y sus hombres huyen. La avatar Kyoshi se desvanece entonces, y Aang recupera el control de sí mismo. Todos los habitantes de la isla se inclinan ante él. Los 3 compañeros deciden partir de nuevo para no exponer a los habitantes a nuevos peligros. Aang les cuenta lo que Kyoshi le confió. Puede invocar a un avatar anterior si alguna vez va a su antiguo hogar. También le dijo que se dirigiera hacia la tribu del agua del norte, donde se prepara una catástrofe inminente. Ese será su próximo destino. Katara añade que allí se encuentran los mejores maestros del agua del mundo, que podrán enseñarle a despertar
activar ese poder en él. En la escena siguiente, Sao recibe una carta de la princesa Azula, la hija de Ozai, y le transmite las últimas noticias sobre Zuko. No fue Sao, sino Zuko, quien localizó primero al avatar, demostrando así qué heredero merecía realmente el trono. Azula, al enterarse, se tensa de celos. En el camino, Aang divisa lo que cree que es un habitante de la Nación del Aire volando. Lo sigue hasta una isla llamada Omashu, que forma parte del Reino de la Tierra. Los tres compañeros piden ayuda a un tal Jet para entrar en la ciudad, y este acepta, disfrazándolos para franquear las puertas. Llegan al mercado. Aang corre tras la silueta que había visto antes y finalmente la alcanza, pero descubre que no se trata de un maestro del aire. Es un hombre paralítico, llamado Teo, que ha diseñado una máquina que le permite volar. Una bomba lanzada por la Nación del Fuego explota en el mercado sin razón aparente. El padre de Teo, un ingeniero llamado el Mecánico, llega y se lleva a su hijo. Al enterarse de que Aang viene de la Nación del Aire, Teo lo recibe calurosamente en su casa. Le pide a Aang que vengue a los habitantes por las bombas lanzadas por la Nación del Fuego, argumentando que el aire es más poderoso que el fuego. Aang acepta, pero al observar a los heridos y las casas en ruinas, se dice que no puede irse sin ayudar a la gente. Va a ver a Teo y a el Mecánico, y declara que ese lugar era hermoso, que la Nación del Fuego lo destruyó, que su deber como avatar es apoyar a quienes lo necesitan, y que se queda, dispuesto a hacer todo lo posible por poner fin a los bombardeos. Teo le explica que los autores de los ataques están apostados en la cima de la montaña. Juntos, se dirigen hacia allí. Por su parte, Sao recibe información de sus hombres. Han localizado a Aang en la isla de Omashu. Zuko le responde que irá él mismo con Iroh. Katara, mientras tanto, se da cuenta de que el Mecánico está transmitiendo información a un emisario de la Nación del Fuego, y comprende que es un traidor. Está a punto de enfrentarlo cuando Jet aparece y la detiene. Le confía que la ha estado observando desde su llegada. Decide ayudarla, y se lanzan en persecución del mensajero por el bosque, pero este los había anticipado y va acompañado de refuerzos. Jet, por su parte, también ha llegado con sus propios hombres y los neutraliza rápidamente. Katara y Jet se acercan, se conocen mejor, y Jet le revela la magnitud de sus fuerzas dentro de la resistencia contra la Nación del Fuego. Mientras tanto, Sokka se queda con el Mecánico y lo ayuda con sus inventos. En la cima de la montaña, Aang y Teo inspeccionan el lugar y encuentran los materiales usados para fabricar las bombas. Aang examina el sitio y se da cuenta de que no son los soldados de la Nación del Fuego quienes las fabrican. Reconoce ropas idénticas a las que llevaba Jet cuando entraron en la ciudad. Sospecha entonces que Jet es el responsable de las bombas. Al mismo tiempo, vemos a Zuko e Iroh, disfrazados y de incógnito, entrar en la ciudad. Azula, por su parte, redacta una respuesta a Sao, haciéndose pasar por una mensajera de Ozai, y nombra a Sao responsable oficial de la misión de capturar al avatar. Sao le muestra esta carta a Zuko, quien comprende que su rival acaba de tomar oficialmente las riendas de la misión. Aang regresa junto a Sokka para contarle su descubrimiento, pero Katara llega y le anuncia que es el Mecánico el traidor, que es él quien fabrica las bombas. Sokka no le cree a Katara y defiende a el Mecánico, a quien considera un hombre honesto. En cambio, acusa a Jet. Los dos hermanos discuten, y Katara se marcha furiosa a buscar a Jet al mercado, pero Zuko la ha localizado. Ella encuentra a Jet, quien le revela que ya ha escondido una bomba entre las pertenencias de el Mecánico para eliminarlo, y que éste se dirige precisamente a ver al rey de la ciudad. Katara le reprocha querer sacrificar a inocentes. Jet le explica que las bajas civiles son el precio que hay que pagar para alcanzar la libertad, y que las bombas lanzadas anteriormente apuntaban a lugares estratégicos vinculados a los traidores. Katara rechaza este razonamiento con repugnancia y se va a avisar a Aang y Sokka, pero Zuko se interpone en su camino, y Aang les pide a sus amigos que se ocupen de el Mecánico mientras él se enfrenta a este adversario que reaparece sin cesar. Zuko ataca sin usar el fuego para no alertar a los guardias, sobre todo sin su ejército a su lado, y se sumerge entre la multitud del mercado. Aang lo enfrenta allí desplegando todo su poder. Mientras tanto, Katara y Sokka corren hacia el palacio. Ven a el Mecánico dirigiéndose hacia el rey, y Katara detecta a uno de los hombres de Jet encaramado en un árbol, listo para activar la bomba con una flecha. Ella usa sus poderes para interceptar la flecha antes de que alcance el bolso de el Mecánico. Misión cumplida. Pero en el mercado, Zuko se ve obligado a atacar a Aang con fuego, provocando un incendio entre la multitud. Aang apaga las llamas, pero unos guardias del Reino de la Tierra aparecen y capturan a Aang con cadenas. Iroh le grita a Zuko que huya, mientras él distrae a los guardias revelando públicamente sus habilidades, un sacrificio consciente para permitir
permitir que su sobrino escape. Aang, encadenado, es arrojado a prisión. La celda vecina está destinada al general Iroh, la sabia de la aldea. Al leer en los tatuajes de Aang que pertenece a la Nación del Aire, comprende quién es realmente. Zuko, por su parte, intenta infiltrarse en la prisión, pero no encuentra allí ni a Aang ni a Iroh. Un guardia le informa que Aang ha sido llevado ante el rey de la ciudad, Bumi, y que Iroh ha sido trasladado a un campo de detención. Zuko decide salvar a Iroh ante todo. Es lo que más le importa. Sokka y Katara, por su parte, encuentran un pasadizo secreto que lleva a la prisión y deciden arriesgarse a entrar para liberar a Aang. Los guardias llevan a Iroh hacia el campo, pero este va dejando pequeños objetos en el camino para que Zuko pueda seguirle el rastro. Zuko sigue las pistas y encuentra a su tío. Ataca a los guardias con implacable ferocidad para liberarlo. Combaten juntos, y los guardias del Reino de la Tierra son rápidamente superados. Pero uno de ellos sorprende a Iroh y lo ataca por la espalda. Zuko derriba a ese guardia, pero Iroh queda gravemente herido. Bumi invita a Aang a jugar con él en una amplia arena y se despoja de su túnica real. Le dice, ven a luchar contra mí. Aang no entiende por qué le propone esto. Bumi ataca de inmediato con una fuerza desatada. Aang se defiende, pero se niega a herir al viejo rey. Bumi redobla la intensidad. Aang le pregunta por qué quiere matarlo. Bumi responde que hace 100 años, cuando la Nación del Fuego los atacó, él no estaba allí, que los abandonó y que merece ser castigado. Sigue atacándolo con bloques de piedra, pero Aang solo esquiva para protegerse. Bumi hace derrumbarse una sección del techo sobre Aang, pero este la desvía con su soplo. El techo se agrieta y una enorme losa amenaza con caer sobre Bumi. Aang la sostiene justo a tiempo. Bumi le dice entonces que la suelte y acepte la victoria. Aang se niega. En ese momento, Sokka y Katara llegan y liberan al rey. Bumi recibe entonces la noticia de que la Nación del Fuego se prepara para atacar. Es el mecánico quien ha cambiado de bando y decidido dejar de suministrar información y armas al enemigo. Bumi libera a Aang y a sus compañeros. Zuko, por su parte, recuerda la noche en que su padre Ozai había expuesto un plan de invasión del Reino de la Tierra que implicaba el sacrificio deliberado de soldados de la Nación del Fuego. Zuko había rechazado ese plan, considerando que la vida de sus soldados valía más que cualquier estrategia. Ozai había interpretado ese rechazo como una traición y había cuestionado la lealtad de su hijo. Había ordenado un duelo a muerte ante toda la corte. Zuko le había suplicado a su padre que lo cancelara, pero Ozai se había negado y había desatado el ataque. Había encadenado los golpes y Zuko solo se había defendido. Cuando se presentó una oportunidad de contraatacar, Zuko había dudado. No había podido resolverse a golpear a su propio padre. Ozai, sin piedad, le había quemado el hombro gritándole que nunca mostrara compasión hacia el adversario. Luego le había quemado el ojo, la herida que marca el rostro de Zuko desde ese día. De vuelta al presente, Zuko mira su reflejo y piensa en quién era antes. Aang parte de nuevo en busca del avatar Roku en su antigua morada, para pedirle ayuda contra la amenaza inminente del espíritu Ko. Se introduce en el templo de Roku, se cruza con unos sacerdotes y se presenta con seguridad como el avatar, pidiendo que lo lleven a la cámara de Roku. Los sacerdotes no responden pacíficamente. Atacan. Aang huye y se cuela en una habitación, donde un desconocido le dice que no se preocupe, que va a ayudarlo. El hombre conduce a Aang hasta la cámara de Roku y le muestra su retrato. Aang le pide al desconocido que retenga a los sacerdotes mientras se comunica con Roku. El hombre obedece. Aang entra en contacto con Roku. Le confía que ha venido por el asunto de Ko. Roku le responde con gravedad que Ko es un espíritu maligno y depredador, y que sería mejor evitarlo. Aang replica que no puede. Ko retiene prisioneros a sus amigos. Roku le explica entonces que en el pasado le robó la máscara que representa el rostro de su madre, y que si Aang se la devuelve, Ko liberará a sus amigos. Pero también le da este consejo, que nunca deje que sus amigos lo aparten de su misión, que siempre tenga presente que salvar el mundo está por encima de todo. Aang le agradece y se marcha a recuperar la máscara, pero al salir, encuentra a todos los sacerdotes tendidos en el suelo, inconscientes, sin explicación. Jun, una cazarrecompensas contratada por Zuko, aparece con su animal y deja inconsciente a Aang. Jun lo entrega a Zuko. Aang le dice con sinceridad que le parece alguien bueno, pero que una tragedia lo ha transformado. Zuko recuerda entonces el consejo de su padre, nunca mostrar debilidad. Ataca a Aang, quien para los golpes y a su vez cae inconsciente. Zuko revive el momento en que su padre había ido a visitarlo tras su herida y le había dicho que debía volverse fuerte, que no había lugar para la piedad, que era su naturaleza. Zuko se había negado a aceptar ese principio. Fue ese rechazo lo
que había llevado a su exilio. Ozai lo había desterrado y le había ordenado no regresar sino con el avatar cautivo, añadiendo que quizás el mundo exterior lo forjaría para convertirlo en un verdadero guerrero. De vuelta al presente, Zhao se acerca con sus tropas. Le dice a Zuko que al encontrarlo aquí, está desobedeciendo las órdenes del Señor Supremo, y le exige que le entregue al avatar. Cuando Zuko se niega, Zhao amenaza con matar a Iroh. Zuko cede. Zhao lleva a Aang hacia el fuerte de Po Huai, desde donde lo entregará al señor Ozai al día siguiente. Llegada la noche, Zuko se pone una máscara y derriba uno a los guardias que vigilan la celda de Aang. Juntos intentan escapar. Los guardias los detectan y los persiguen por toda la fortaleza. A pesar de la abrumadora superioridad numérica, Zuko es un guerrero excepcional, y Aang lanza por los aires a quien se cruza en su camino. Están a punto de lograr salir, pero un guardia consigue alcanzar a Zuko con una flecha en la cabeza. Este se desploma, inconsciente. Aang le quita la máscara y reconoce a Zuko. Los guardias llegan a la carga. Aang se niega a abandonar a Zuko. Lo levanta, y ambos escapan volando juntos, dejando atrás a sus perseguidores hasta ponerse a salvo. Los dos jóvenes empiezan a conocerse mutuamente. Zuko le explica por qué se ve obligado a capturarlo para recuperar su lugar. Aang le aconseja que no se parezca a los demás miembros de la Nación del Fuego y le pide que cultive la compasión. Zuko, para quien esa palabra se ha convertido en una herida, se vuelve contra él y lo ataca. Aang lo repele y pierde el conocimiento. Instala a Zuko en un bote y lo deja a la deriva. Zuko despierta, demasiado herido para actuar. El bote lo lleva de vuelta a su barco. Poco después, Zhao se entera de la huida de Aang. Aprovecha para enviar una carta al señor Ozai, acusando a Zuko de traición y complicidad. Shao también hace correr falsos rumores entre la tripulación de Zuko, haciéndoles creer que la orden de arresto de Ozai lo apunta a él personalmente. Zuko, engañado por esta información, huye en un bote. Shao lo había orquestado todo para lograr sus fines y poder contarle a Ozai que Zuko había optado por la deserción. Su plan funciona a la perfección, pero al alejarse, el barco de Zuko explota. Zhao es el autor. Iroh, atónito, se niega a creer que su sobrino haya muerto. Finalmente, Aang, Katara y Sokka llegan a la tribu del Agua del Norte. Aang piensa en la visión que se le había mostrado, la de ese lugar devastado. Los ancianos de la tribu reciben a los viajeros con calidez. El príncipe les confía que han detectado la flota de la Nación del Fuego acercándose, y les expresan su alivio al verlo llegar para ayudarlos a defenderse. Aang querría confesarles que todavía no domina el poder del agua, pero duda. Yao, por su parte, va a ver a Iroh y finge dolor por la muerte de Zuko, pretendiendo no saber nada. Iroh responde con cautela, jugando también su propio juego de engaños, aunque sabe perfectamente que Zhao es el autor de la explosión. Zhao le anuncia que su escuadra se dirige hacia la tribu del Agua del Norte, convencido de que Aang irá allí. Ozai le ha confiado una flota de gran envergadura para esta misión. Volvemos entonces con Azula, quien se entrena con extrema intensidad, buscando demostrarle a su padre que es digna de liderar un ejército. Pero Ozai sigue imponiéndole nuevas pruebas. Aang anuncia a los ancianos que aún no domina el poder del agua, y pide a uno de ellos que le enseñe. La reacción es una mezcla de estupefacción y decepción. ¿Cómo puede el avatar presentarse sin haber completado su formación? Su confianza en él vacila justo en el momento en que más la necesitan. Katara, por su parte, querría entrenarse en el combate, pero le explican que las mujeres no tienen permitido combatir en esta tribu. Su papel es sanar. Ella se indigna. Va a ver al maestro Pakku para suplicarle que la acepte como discípula guerrera, pero él se niega categóricamente, considerando que no hay nada que discutir. Aang va a la cámara del avatar Kuruk para pedirle ayuda ante la amenaza inminente. Se arrodilla ante su efigie y logra comunicarse con él. Le dice que ha tenido una visión de la destrucción de la tribu y que quiere impedirla. Kuruk le responde que si ha visto la destrucción, esta es inevitable, que lo que queda por escribir es el desenlace de la batalla y que será él quien lo decida. Aang le propone entonces que Kuruk, como hizo Kyoshi, tome posesión de su cuerpo para combatir en su lugar. Pero Kuruk se niega. No tiene la capacidad de Kyoshi. Toda su vida combatió a los espíritus malignos que intentaban penetrar en el mundo de los vivos, y eso deterioró profundamente su estado físico y espiritual. Le da a Aang un último consejo. El avatar siempre debe cumplir su misión solo, que se acostumbre a la idea de poner su misión por encima de todo lo demás. Sokka, por su parte, ha conocido a la princesa Yue, y ambos empiezan a compartir sentimientos profundos. Nos enteramos de que Yue está a medio camino entre el mundo de los vivos y el de los espíritus, y que puede viajar de un mundo a otro con desconcertante facilidad. También descubrimos que Zuko no
ha muerto. Sobrevivió a la explosión y se esconde con Hiro, que busca la mejor manera de manejar la situación. Ambos quedan atónitos ante la audacia criminal de Sao. Del lado de Azula, su padre rechaza una vez más sus pretensiones y le impone nuevas pruebas. Katara decide desafiar públicamente al maestro Pakku para demostrarle que es una combatiente. Pakku se niega a enfrentarla y le da la espalda, pero Katara lo ataca delante de todos, obligándolo a responder. Él le dice, ¿quieres pelear? Entonces muéstrame lo que vales. Contra todo pronóstico, Katara no solo logra bloquear sus ataques, sino contraatacar. Utiliza técnicas aprendidas durante su paso por el reino de la tierra, y su estilo híbrido sorprende a Pakku. Él aumenta la potencia de sus golpes, pero ella no cede. Finalmente, él la rodea de hielo y la neutraliza, y le dice que realmente es una combatiente talentosa, pero que su respuesta sigue siendo no. La multitud queda boquiabierta de admiración. Poco importa, ya no es momento de controversias, porque la amenaza acaba de llegar. La armada de la Nación del Fuego se aproxima. Aang, Katara y Sokka deciden sorprender al enemigo y atacar primero. Se lanzan contra un barco enemigo, neutralizan a todos los soldados que hay a bordo y Sokka sabotea los motores. Los tres se creen victoriosos, pero se dan cuenta de que ese barco es solo uno entre 500. La flota de la Nación del Fuego es colosal. Zuko, por su parte, se encuentra a bordo de uno de esos barcos. Toma un rumbo distinto al de Shao, quien tiene un plan mucho más siniestro. Shao ha traído un enorme dirigible y planea introducirse discretamente en el oasis sagrado, el corazón espiritual de la tribu, mientras las batallas se libran en otros lugares. Iroh aún no está al tanto de este plan. Estalla la guerra. La Nación del Fuego pasa al ataque. Los guerreros de la tribu del agua se esfuerzan por repeler los asaltos. Katara corre hacia Pakku y le suplica que la deje combatir, explicándole que en estas horas oscuras las reglas deben ceder ante la urgencia. La supervivencia de la tribu está en juego. Le revela que ha reunido a todas las mujeres de la aldea con el don del agua. Pakku, finalmente convencido, da su aprobación. Las mujeres se unen a las filas y defienden su hogar con feroz ardor. El jefe de la tribu encomienda a Sokka la misión de proteger a la princesa Yue. La batalla se prolonga hasta la noche y el plan de Sao se pone en marcha. El dirigible sobrevuela silenciosamente el oasis. Iroh toma la palabra. Le dice que la tribu del agua extrae su fuerza de la luna, que esa noche la luna está llena y ellos están en su máximo poder, y le aconseja posponer el ataque hasta después del amanecer. Shao desestima su consejo con desdén. Le explica que ha estudiado el asunto a fondo. No es una noche cualquiera, es la luna de hielo, un fenómeno astronómico que solo ocurre una vez al año, durante el cual la frontera entre nuestro mundo y el de los espíritus se adelgaza hasta casi desaparecer. Ha aprendido de un sacerdote que un oasis sagrado es el origen del don concedido a los habitantes de la tribu del agua. Su poder nació del espíritu del océano y se nutre del espíritu de la luna. Y una sola noche al año, esos dos espíritus toman la forma de dos peces y habitan un estanque situado en el corazón de ese oasis. Se comprende entonces la intención de Sao, llegar al oasis para destruir el espíritu de la luna, privando así para siempre a la tribu del agua de su poder. Blande un cuchillo forjado en el mundo de los espíritus, la única arma capaz de lograrlo. Iroh queda horrorizado. Kuruk aparece entonces ante Aang y le advierte de un peligro inminente. Le dice que percibe ese cuchillo, que está allí, en la tribu, y que alguien se acerca al oasis con una intención terrible. Se trata de Zhao. Si el espíritu de la luna muere, la luna desaparecerá del cielo para siempre, y el mundo ya no volverá a ser el mismo. En ese momento, Momo es golpeado por una piedra que estaba a punto de aplastar a una niña pequeña. Ha sacrificado su cuerpo para protegerla. Está gravemente herido, entre la vida y la muerte. Sokka está desesperado. Yue le dice que vaya con ella y lleva a Momo al oasis. Lo sumerge en el estanque, y este se cura al instante, recobrando la vida ante sus ojos. Pero Sao y sus hombres lo han observado todo desde el dirigible. Sokka y Yue ven descender el globo. Se esconden apresuradamente. Yue desembarca con sus soldados. Zuko, por su parte, ha logrado infiltrarse en la tribu por túneles subterráneos. Aang, montado en Appa, se dirige hacia ellos, pero Zuko le corta el paso. Zuko sigue teniendo una única obsesión: capturar a Aang. Katara le dice a Aang que vaya a detener a Sao, que ella se encarga de Zuko. Aang la escucha y se marcha. Comienza el combate entre Katara y Zuko. Ella ha progresado enormemente. Se ha convertido en una verdadera adversaria, y el propio Zuko se sorprende, pero su resistencia y determinación siguen siendo extraordinarias. Él intensifica sus ataques. Sin embargo, el agua termina dominando
arrojando al fuego. Katara lo congela por completo, neutralizándolo del todo. Aang llega a tiempo junto a Sokka y Yue. Les revela el plan de Zhao. Se dan cuenta entonces de que esa era, desde el principio, la verdadera estrategia de Zhao. El asalto de la flota no era más que una distracción. Mientras tanto, Zhao hunde la mirada en el estanque y avista a los dos peces que albergan los espíritus. Iroh intenta razonar con él una última vez, diciéndole que si mata al espíritu de la luna, ésta desaparecerá y el caos se apoderará del mundo. Zhao lo ignora, hunde la mano en el estanque y extrae con una red al pez del espíritu de la luna. En el instante en que saca el pez del agua, la luna se torna roja como la sangre y el mundo entero queda bañado en una luz escarlata. Todos los guerreros de la tribu del agua pierden instantáneamente sus poderes y se encuentran desarmados en el campo de batalla. La nación del fuego avanza y sus ataques devastan las defensas derrumbadas de la tribu. Aang irrumpe y encara a Zhao, quien amenaza con matar al espíritu de la luna de inmediato. Aang deja su bastón en el suelo e intenta hablarle con calma y razón. Le pregunta qué ganará haciendo eso, que no es así como obtendrá poder. Zhao le responde con frialdad que, al contrario, su poder consiste precisamente en ser capaz, en un instante, de borrar a todo un pueblo de la faz del mundo. Aang replica que entonces deje con vida al espíritu de la luna y que él se entregará. Zhao suelta una carcajada y le dice que nunca le ha interesado en realidad. Zhao está a punto de hundir su cuchillo en el pez cuando Iroh lo ataca por sorpresa. Zhao suelta la red y Aang atrapa el pez con su soplo. Pero Zhao salta y atrapa el pez en pleno vuelo en el último segundo. La luna desaparece del cielo. Las consecuencias son inmediatas y terribles. Toda la tribu del agua pierde sus poderes definitivamente. El ejército de la Nación del Fuego avanza sin encontrar resistencia, aniquilando las defensas una tras otra. Katara cae ante Zuko, incapaz de enfrentar nada más. Todos creen la batalla perdida. Aang busca con la mirada una salida. Posa los ojos en el espíritu del océano, todavía presente en el estanque, y murmura que la batalla aún no ha terminado. Se sumerge en el estanque, consciente de que lo que está a punto de hacer podría costarle la vida, y de que tal vez nunca vuelva a ver a sus amigos. Pero se dice a sí mismo que ese tiempo no es el suyo, que hay que asumir ese riesgo. Fusiona su propia alma con el espíritu del océano. Lo que emerge del agua ya no es Aang, es una criatura colosal de un poder inaudito, la manifestación física de la furia del Avatar y del espíritu del océano unidos. Esta entidad se alza entonces sobre el mar y se abalanza contra la flota de la Nación del Fuego. Los soldados le lanzan torrentes de llamas, sin el menor efecto. La criatura se apodera de los barcos y los destroza uno a uno, metódicamente, hasta que no queda nada de ellos. Iroh se lleva a Zuko consigo y huyen, pero antes de partir, Zuko avista a Zhao. Incapaz de contenerse, se lanza sobre él para vengarse. Zhao, atónito de verlo aún con vida, no puede resistirle. Zuko lo golpea con toda su rabia y todo su dolor. Zhao se desploma. Sin aliento, levanta la mirada hacia Zuko y le dice la verdad con voz quebrada, que su padre lo utilizaba, que quería enviarlo al fracaso para que su hermana se galvanizara y se entrenara aún más duro, que Ozai nunca tuvo intención de dejarlo regresar, y que lo que aún no sabe es que Azula estuvo de su lado desde el principio. Fue ella quien le dijo que llevaría una máscara para infiltrarse en el fuerte de Po Huai. Cuando lo vio con la máscara, supo que era él, por eso intentó eliminarlo. Zuko, fuera de sí, ataca de nuevo, pero Zhao lo esperaba y esquiva por poco. Zuko estaba a punto de marcharse cuando Zhao intenta golpearlo por la espalda. Iroh interviene a tiempo y se deshace de Zhao definitivamente. Mientras tanto, la criatura sigue destruyendo los barcos enemigos hasta el último. Sokka le pregunta a Yue si existe alguna manera de hacer que la luna regrese. Yue reflexiona y de pronto se le ocurre una idea. Toma la mano de Sokka y le dice que solo hay una solución, y sin dudarlo, se sacrifica. Sumerge su alma en el mundo de los espíritus, ocupando el lugar del espíritu de la luna, pues es una de las pocas capaces de cruzar esa frontera a voluntad. La luna reaparece de inmediato en el cielo. La criatura, al verla renacer, se disuelve en las aguas. Aang recupera su forma humana. La tribu queda devastada, pero ha sobrevivido, y eso es una victoria. Aang ya no puede seguir mirando los cuerpos y las ruinas a su alrededor. Se aleja, destrozado. Pakku agradece calurosamente a Katara por lo que ha logrado y le entrega un regalo, diciéndole que siempre será bienvenida. Zuko e Iroh, por su parte, han sobrevivido a bordo de una embarcación, pero Zuko ya no sabe qué hacer ni hacia dónde dirigirse. Sokka y Katara se reúnen con Aang. Él está abrumado por el peso de la destrucción. Le dicen con dulzura que nada de esto es culpa suya. Katara le propone ayudarlo a aprender el dominio
dominio del agua. Ella será su maestra. En la Nación del Fuego, Ozai no parece sorprendido de que la conquista de la tribu del agua haya resultado difícil. Pero para él, ese ataque no era más que el prólogo de una campaña mucho más ambiciosa. Ha enviado a su hija Azula, al mando de un ejército colosal, a atacar el reino de la tierra. Azula ha cumplido su misión, ha capturado al rey Bumi y ha tomado el control del reino de la tierra. Por primera vez en la historia, la isla de Omashu cae bajo ocupación enemiga. Solo queda someter a la tribu del agua para que Ozai tenga el mundo entero bajo su control. Y con estas palabras, termina la primera temporada. Si disfrutaste de este resumen hasta el final, escribe Avatar en los comentarios para hacérmelo saber. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Meta 1000 suscriptores.